Buen día, jóvenes. En esta ocasión, iniciaremos con los contenidos de la segunda evaluación, específicamente la introducción general, cuya agenda de desarrollo es la siguiente. En primer lugar, abordaremos las principales definiciones del concepto ideología. En segundo lugar, desarrollaremos las principales características de las ideologías. En tercer lugar, se presentará la tipología y clasificación de las ideologías más importantes. Posteriormente, se proyectará un video que explica puntos importantes sobre este tema para, finalmente, presentar el enlace para las próximas videoconferencias. En este orden de ideas, debemos iniciar tomando en cuenta que el concepto de ideología comparte con los conceptos política, poder, dictadura, vistos anteriormente, la característica de ser polisémicos, es decir, que no hay un solo significado consensado en la literatura jurídica ni política especializada. Por el contrario, el término ideología tiene una gran diversidad de puntos de vista. No obstante, se ha identificado que las definiciones pueden ubicarse en dos grandes variantes. Esto, según el jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio, quien plantea este concepto desde dos puntos de vista. El primero es el significado en sentido fuerte, el cual tiene su origen en los escritos de Karl Marx, por ejemplo, en su ideología alemana, y que se identifica como una falsa conciencia creada por los detentadores de las relaciones de dominación, la burguesía, ahora diríamos los dueños de las grandes empresas nacionales y multinacionales, para engañar a la clase trabajadora o el proletariado. Hoy diríamos de la forma más abstracta pero más famosa, el pueblo. Desde este punto de vista, la ideología se entiende como una falsa creencia. Por tanto, para Marx, la ideología se contrapone a la verdad de la ciencia y la filosofía, las cuales tienen una función liberadora. El segundo punto es el que tiene que ver con la ideología en significado débil. Obvio, lo define como el conjunto de ideas y de valores concernientes al orden político que tiene la función de guiar los comportamientos políticos colectivos. Este es un concepto neutro y es el que se utiliza en el ámbito de las ciencias políticas y la sociología. Por tanto, para fines analíticos, usaremos este concepto el resto de la tercera evaluación, entendiendo que en el curso de principios de filosofía conocerán con mayor detalle el significado de ideología en el sentido fuerte. Una vez identificada la definición de ideología que usaremos en el curso, procedemos a enunciar sus principales características. En primer lugar, las ideologías son formas de conocer la realidad. Todos tenemos visiones del mundo distintas. Interpretamos el mundo desde diversos enfoques. Una ideología es una forma de interpretar la realidad, en este caso política, tanto como es o como la percibimos, así como debería ser, según nuestra propia concepción. La organización política aparece como producto del encuentro de personas que tienen la misma visión de la realidad política y de su transformación. Estas visiones son elementos que forjan un sistema de valores determinados en el quehacer político. Si una persona se identifica ideológicamente con la noción que la riqueza de un país debería distribuirse
de tal forma que también beneficie a las personas que no son dueñas de empresas, entonces su sistema de valores debe ser coherente con ese principio. Regular los valores de una ideología determinada, como se hace en masa, es decir, que muchísimas personas comparten estos valores y los hacen suyos, se genera una transformación de la estructura social, política y económica. Por eso se dice que la ideología dominante define a una sociedad. Ahora bien, las ideologías como concepto analítico tienen una clasificación en la literatura especializada. Por ejemplo, Edurne Uriarte, que es la autora de la lectura seleccionada en su dossier de lecturas que he compartido en el aula virtual, señala que una de las clasificaciones más consolidadas es la división entre ideologías clásicas e ideologías contemporáneas. Entre las ideologías clásicas se ubican el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo y el marxismo, que nosotros describiremos en plural: liberalismos, conservadurismos, socialismos o marxismos. En las ideologías políticas contemporáneas se enumeran los fascismos, los populismos que en este siglo han cobrado mucha fuerza en América Latina, los feminismos que también han desarrollado mucha teoría y praxis política, el ecologismo y algunas de índole religiosa, como la doctrina social de la Iglesia, la teología de la liberación e incluso el islamismo. En este momento solamente los vamos a mencionar, ya que cada una de estas será el contenido específico de las clases de la tercera evaluación. Normalmente, las distinciones ideológicas más comunes en un debate político son las categorías derecha e izquierda. Para comprender mejor este tema y sus criterios de distinción, a continuación veremos un video en el que se analiza un libro titulado, precisamente, Derecha e Izquierda, cuyo autor es el mismo jurista del que hablamos al inicio de la clase, Norberto Bobbio. Es importante que para la próxima clase hayan visto este video, ya que la idea es generar una lluvia de ideas sobre el contenido y llegar a conclusiones sobre esta distinción, antes de empezar a ver el tema del liberalismo político que está en su separata subida en PDF al aula virtual. Para concluir, les dejo un enlace para las siguientes sesiones de clases, siempre en la plataforma de Google Meet. Si tienen consultas, favor escribir a mi correo institucional william.santamaria@us.edu.sb o al grupo en Facebook que hemos creado como medio de comunicación. Por hoy, esto ha sido todo. Pasen feliz día, jóvenes.